Doctor, buenas tardes, ¿sí se me escucha? Buenas tardes, doctor. Ya, muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la última clase de esas prácticas virtuales que estamos haciendo. Vamos a ver otro tema, otro procedimiento o otro examen de gabinete o examen complementario, en este caso invasivo, ¿no? Para poder hacer diagnóstico de las enfermedades respiratorias y también para poder hacer un tratamiento. En algunos casos, pues el tratamiento en forma definitiva y en algunos otros solamente un tratamiento de forma temporaria o paliativa, digamos, ¿no? Hasta poder llegar a hacer después el tratamiento en forma definitiva. Entonces vamos a lo que es la broncoscopía, ¿no? Que lamentablemente es un estudio invasivo para el paciente, ¿no? Es algo molesto, pues donde se va a utilizar una serie de instrumentos para hacer dicho procedimiento. Y pues vamos a ver de que hay dos tipos de broncoscopía. Una es la broncoscopía rígida y otra es la broncoscopía flexible. Vamos a empezar por lo que es la broncoscopía rígida, ¿no? Vean, pues al decir rígida, pues los instrumentos que se van a utilizar son tubos huecos de acero, ¿no? Fíjense, de 40 centímetros de longitud aproximadamente, y que pues tienen un diámetro, ¿no? Estos tubos tienen un diámetro o un canal de trabajo en el interior de estos tubos que miden 8 centímetros. Quiere decir de que el diámetro del trabajo es de 15 a 18 milímetros, ¿no? De 1.5 a 1.8 centímetros, ¿no? Porque estos equipos de broncoscopía rígida, pues vamos a ver de que son un set, ¿no? De donde hay diferentes broncoscopios de diferente diámetro, justamente, ¿no? Hay broncoscopios de un diámetro de 15 milímetros, digamos, luego viene otro de 16, así de 17, 18 y así, ¿no? O sea, hay unos 4 o 5 equipos de broncoscopio, los cuales pues van aumentando, ¿no? En su diámetro para poder estudiar el procedimiento adecuado. Entonces, este equipo de set de broncoscopía rígida, pues nuevamente, ¿no? Es un tubo hueco de acero que mide 40 centímetros aproximadamente de longitud. Tiene una fibra óptica por donde se va a visualizar y se va a poder ver y explorar dentro de las vías respiratorias, ¿no? Pues lamentablemente se necesita anestesia general para hacer el procedimiento, ya que al paciente se lo va a tener que hacer una intubación, ¿no? Se lo va a intubar con estos broncoscopios, ¿no? Por tanto, el paciente tiene que estar con anestesia general y tiene que estar con medidas de inconveniente donde justamente la anestesia general, ¿verdad? Habitualmente los broncoscopios rígidos, frecuencia es la aspiración de cuerpos extraños, ¿no? Cuando algún cuerpo extraño ingresa a la vía respiratoria, ¿no? Ya sea que se localice en la tráquea o en algún bronquio principal o en algún bronquio. Principalmente es para sacar esos cuerpos extraños, ¿no? Que si alguna vez, si se acuerdan, pues ya siempre, una vez al año, siempre hay alguna noticia, ¿verdad? De que principalmente algún niñito, pues, come esas famosas semillitas de girasol, siempre les digo eso, o alguna otra cosa, que tenía algún objeto en su boca, pues lamentablemente se va a la vía respiratoria y después pues, están en riesgo, ¿verdad? Y se están necesitando para poder... ¿Por qué llevan a otro departamento? Porque aquí en nuestro medio no hay este equipo, nadie lo tiene, ¿no? No tienen este equipo para hacer la extracción de cuerpo extraño, ¿no? Aparte de que no hay nadie que esté entrenado, ¿no? Entonces, pues, eh, hay que hacer un curso, ¿no? Para hacer la broncoscopía rígida y flexible. Y pues, como les digo, no hay digo, no es muy caro en relación al broncoscopio flexible, digamos, ¿no? Pero no hay este equipo de adultos, ni tampoco hay un set
niños, o sea, el broncoscopio rígido para adultos tiene otros diámetros y otras longitudes, ¿no? Obviamente, y para los niños también son de menor diámetro y de menor longitud, ¿no? No es el mismo set para ambos, ¿no? Hay equipos para pediatría y para adultos, pero no existe. En nuestro medio nadie lo tiene, tampoco, como les decía, nadie está entrenado. Yo hace 10 años que no he vuelto a hacer más este procedimiento porque, pues, lamentablemente, pues, uno no tengo y tampoco aquí en el medio hay, ¿no? Entonces, ya, mientras uno no hace, pues, se hace con mucho cuidado y es bien delicado, ¿no? La indicación es las obstrucciones que puede haber en la vía aérea, ¿no? Principalmente en la tráquea o a nivel de un bronquio principal, ¿no? O sea, cuando se tapa, digamos, ¿no? Esas, pues pueden ser unas estenosis benignas que no son secundarias al tumor, ¿no? Entonces, fíjense, pues las principales indicaciones es sacar cuerpos extraños, después desobstruir la vía aérea y también a su vez se puede colocar stents, ¿no? Los stents son unos dispositivos, ya sea de silicona o de metal, para poder colocar en ese lugar donde se había obstruido, por ejemplo, la tráquea o el... Veamos a ver ahorita. Entonces, son las indicaciones precisas y algunas veces también se utiliza para las hemóptisis. ¿Cuál es la desventaja de este procedimiento? De que, pues, como son broncoscopios rígidos, son unos tubos de metal, de acero, pues es lógico que solamente tú vas a poder explorar la tráquea y los bronquios fuentes, o sea, de que solamente tú puedes examinar la vía aérea central, ¿no? Al decir vía aérea central nos referimos a la tráquea y los bronquios que nacen de la del pulmón izquierdo. Solamente puedes llegar a ingresar y ver hasta ahí. No puedes examinar las vías aéreas periféricas, o sea, de que con este procedimiento no vas a poder ver el bronquio del lóbulo superior, ni del medio, ni del inferior, menos los bronquios segmentarios, ¿no? Porque chico, ¿no? Como es un equipo rígido, no, tú no vas a poder hacer de que ese equipo tubo rígido lo puedes doblar para que vea arriba o doblar para que vaya abajo, no, no, solamente se puede ver la vía aérea central, la tráquea y bronquios. ¿De qué está compuesto este equipo? Del siguiente set, ¿no? Fíjense, pues si bien todo se llama, se conoce al equipo como broncoscopio rígido, pero fíjense de que dentro de sus diferentes componentes que tiene, hay un traqueoscopio, ¿no? Un traqueoscopio. Este traqueoscopio, pues, justo entonces, pues, este traqueoscopio es solamente para poder explorar la tráquea, ¿verdad? Entonces, muchas veces se hace la intubación con el traqueoscopio y por dentro de este recién se introduce el bronquioscopio, ¿no? Con el broncoscopio vas a poder llegar más allá, o sea, vas a poder examinar los bronquios principales, ¿no? Pero alguna vez también ya obvias el traqueoscopio, si tú ya sabes que la lesión es en el bronquio, entonces directamente haz la intubación con el broncoscopio. Entonces, ya sea con el traqueoscopio o con el broncoscopio que va a hacer la intubación, pues habitualmente aquí a la parte posterior, fíjense acá, se va a adosar o se va a juntar, ¿no? Este otro equipo, ¿no? Que es el cabezal del operador, coloca ahí atrás. ¿Y para qué sirve este cabezal? Justamente, pues, fíjense que tiene una serie de componentes, pues, por uno se va a pasar, se va a hacer se va a conectar el ambú, o si no, el paciente va a ser bajo anestesia general, por tanto, no va a respirar por sí solo. Entonces, pues, se lo conecta ahí la máquina de respiración, o si quieren, le haces la respiración manual con el ambú conectado a un tubo por el cual tú vas a hacer que el paciente respire y a su vez le administre oxígeno, ¿verdad? Por este otro, pues vas a poder tú aspirar las secreciones o echar o instilar una solución. Y por la parte posterior, pues tú es donde vas a poder ingresar esto, que es la fuente de luz y la visión óptica, ¿no? O sea, tú introduces esto, esta cosa larga que ven acá, por ahí, ¿no? Ya les digo, esto ya va a estar enroscado o adosado aquí en la parte posterior
y tú introduces por ahí para que esta fuente de luz te ilumine la vía respiratoria y a su vez tú veas por acá, ¿no? Como si fuese un telescopio y poder examinar la vía respiratoria, ¿no? Y poder ver si hay alguna alteración. Entonces, fíjense, en una foto más cercana, ¿no? Así está, ¿eh? Ya está adosado el cabezal de trabajo a este broncoscopio. Por aquí se conecta el respirador mecánico o si no, el ambú, ¿no? Por el cual tú vas a hacer ya sea con el ambú en forma manual, ¿no? El ambú ya saben que es esa bolsita que se aprieta para o directamente a la máquina del respirador mecánico se conecta ahí para que el paciente respire, ¿no? Y a su vez se le administre oxígeno. Por aquí se echan soluciones o se aspira las secreciones y por aquí, por la parte posterior, ¿no? Se introduce, como vemos, las pinzas, ¿no? Fíjense, las pinzas para que de esa forma pues uno pueda trabajar y hacer los diferentes procedimientos, ¿no? Y fíjense, como les dije, hay broncoscopios de diferente diámetro, ¿no? De diámetros, de menores diámetros, a medida que van aumentando los diámetros, hay otros broncoscopios, ¿no? Es un set, ¿no? El set de broncoscopio tiene varios broncoscopios de diferente diámetro, ¿verdad? Entonces, por aquí es donde se va a introducir, ¿no? Y también se utilizan estas pinzas largas, fíjense. Entonces, pues se hace la intubación cuando el paciente obviamente va a ser en quirófano de procedimiento o en alguna sala especial, donde cuente con las medidas necesarias, pues al paciente se le va a poner una vía periférica, ¿no? Un suerito, ¿no? Por el cual se le va a administrar los anestésicos y los relajantes para que el paciente esté anestesiado en forma general y pues y por tanto también esté relajado. Entonces, de esa forma se le hace la intubación. Vean, directamente se hace la intubación con el traqueoscopio o el broncoscopio. Fíjense de que pues tiene que estar bien alineado la columna vertebral con la vía aérea y la tráquea, ¿no? Y a su vez, pues el broncoscopio tiene que introducirse en forma bien alineada. ¿Por qué? Pues porque si uno no hace esa alineación exacta y no está bien hiperextendido el cuello, pues lamentablemente uno puede tener complicaciones, puede romper la tráquea. Porque fíjense que el broncoscopio en la punta tiene una punta en bisel, ¿no? ¿Vean? Un extremo como que es medio afilado. No digo que es corta como navaja, ¿no? Pero igual te sirve para poder desobstruir tumores, ¿no? Y más que todo, esta punta en bisel que tiene es para poder ingresar a las cuerdas vocales y cuando uno gira el broncoscopio, pues ese bisel se mete al medio de las cuerdas vocales y fácilmente puede pasar y intubas. Porque si no fuese en bisel, digamos, no fuese, y el extremo fuese así horizontal, ¿no? Fuese recto, pues ahí hay un gran problema porque de problemas. Entonces, ¿no? Esta punta así que tiene ese extremo en forma de bisel es para que fácilmente ingrese a las cuerdas vocales y pueda pasar sin ningún problema. Pero si uno no hace la alineación en forma correcta de la vía aérea con la columna y introduce el broncoscopio en forma alineada, pues lamentablemente al hacer el esfuerzo puede ser de que justamente esa punta en forma de bisel pueda romper la tráquea y haga una perforación. Y eso muchas veces ha pasado. Se ha perforado la tráquea, ¿no? Este bisel ha llegado a romper la tráquea, a una ruptura y va a fallecer, ¿no? Que yo he visto cuando se ha hecho ese procedimiento, ¿no? Ha llegado a fallecer. Entonces, vean, tiene que ser bien alineado. Por eso es un procedimiento medio complicado, ¿no? Tiene que ser uno bien entrenado. Y fíjense que una vez que el traqueoscopio pasa a las cuerdas vocales, pues se va a localizar ahí, ¿no? Y ya vas a poder examinar la tráquea. Y si quieres ingresar a ver a un bronquio, pues como les dije, solamente ingresas a un bronquio principal, ¿no? Ingresas al bronquio fuente derecho o ingresas al bronquio fuente izquierdo, ¿verdad? Ingresa ese bronquio fuente izquierdo o al derecho. Más allá ya no vas a poder ver ni poder ingresar a los otros lóbulos porque, bueno, es un tubo de metal, es rígido, ¿verdad? Y fíjense, pues, de que uno ingresa y se puede, y explora la vía aérea y puede encontrarse como,
por ejemplo, aquí tumores, ¿no? Este es un ejemplo, se ve un tumor en la vía aérea. ¿Ve? Y uno va a tratar de desobstruir, como dije, ¿no? En este caso usando la pinza directamente, o en este caso utilizando una fibra que emite un rayo láser, una luz láser para poder cortarla. Y si se fijan en este esquema, dentro del broncoscopio rígido está el broncoscopio flexible, ¿no? Aquí es un broncoscopio flexible. Y pues ahí que les voy a mostrar rápidamente el broncoscopio flexible, porque lo que se hace es, ya en forma habitual, trabajar en forma conjunta. O sea, por dentro del broncoscopio rígido introducimos el broncoscopio flexible. Fíjense. ¿Y qué es el broncoscopio flexible? Obviamente tiene también su fuente de luz para poder iluminar. Tiene su canal de trabajo, que si bien es un canal bien angostito, apenas fíjense, el canal de trabajo de este broncoscopio flexible es de 2.8 milímetros, ¿no? Y el canal de trabajo del rígido era de 15 a 18 milímetros, ¿no? Entonces, fíjense, lo que se hace es trabajar en forma conjunta, ¿no? O sea, se introduce la fibra esta del broncoscopio flexible, se ilumina, introducir una serie de pinzas o etcétera, ¿no? Que obviamente son flexibles también, y puedes introducir, como en ese esquema, pues una fibra que va a emitir un láser para poder cortar, ¿no? ¿No? Ahí vean, ahí está el broncoscopio rígido, y por dentro de ese, tranquilamente, pues, si su diámetro de trabajo es, ¿verdad?, de 15 a 18 milímetros, fíjense que el flexible, pues, en su diámetro externo, pues, es más o menos de unos 3 a 3.5 milímetros, o sea que fíjense tranquilamente, ¿no? Entra, pues, ¿no? O sea que le sobra como 10 milímetros, como un centímetro de espacio al meter las pinzas que vimos, ¿no? Se pueden meter esas pinzas para poder trabajar, ¿no? Pero con mucho cuidado porque es flexible y dañar. Y lamentablemente el flexible pues debe costar como 10 o 15 veces o 20 veces más caro que el rígido, ¿no? Entonces lo que se hace es ya no su fuente de luz y su visión directa del rígido, sino directamente, pues en vez de eso, se puede introducir el broncoscopio flexible, ¿no? Y así con el broncoscopio flexible en forma conjunta, ahí está el rígido, por dentro de ese introduce el flexible y puedes examinar y puedes ver. Y una ventaja más, si ese broncoscopio flexible es un equipo que tiene video, pues puedes grabar y sacar fotos, ¿no? En cambio, si tú utilizas su fuente de luz, si utilizas su fuente de luz, pues propio del rígido, ¿no? No vas a poder hacer, vas a ver vos solito, ¿no? O sea, el que está haciendo el procedimiento nomás va a ver, ¿no? Si utiliza este, pues no vas a poder sacar ni fotos ni grabar videos, ¿no? Solamente va a ver el que está haciendo el procedimiento, ¿no? Como ven en esta foto, fíjense, visión directa, ¿no? Ahí está la persona intubado con el broncoscopio rígido, ¿no? Ahí está conectado la máquina de respiración, como les dije. Por este otro eh, conducto se puede echar soluciones fisiológicas, aspirar las secreciones, y fíjense, ¿no? ¿No? Por la parte posterior, ¿no? Por la parte posterior se introduce la visión, la fuente de luz con su visión óptica, y uno tiene que ver así, ¿no? En forma directa, o sea, él nomás está bien, ¿no? Pero como les dije, ya se puede trabajar en forma conjunta, pues no introduces esta fuente de luz y su visión óptica del rígido, sino introduces directamente el broncoscopio flexible. Y con el flexible tú vas a, si tiene el equipo de video, pues vas a ver lo que se hace hoy en día es hacer eso, ¿no? Utilizar el flexible. Pero si tú vas a meter una pinza con mucho cuidado, ¿no? Porque el flexible es de un material como gona. Vos al meter la pinza esa larga, rígida, pues dañar y romper el flexible. Entonces, con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, ahora se trabaja en forma conjunta, e introduces el flexible y de esa forma puedes tú
iluminar también la vía aérea y poder también sacar fotos y grabar videos, porque el rígido como tal no tiene ese equipo sofisticado de poder sacar fotos ni grabar videos. Entonces, rígido, ¿para qué está indicado? Para sacar cuerpos extraños, más chiquitos, ¿no? Su fuente de luz más pequeña, ¿no? Su broncoscopio más pequeño y su sacroscopio más pequeño, ¿no? Fíjense, es mucho más pequeño el set. Entonces, vean, aquí está la foto, como la punta del broncoscopio es así, ¿no? Esta es la foto de una broncoscopio rígido, es en forma de bisel, ¿no? No es su extremo así, digo, en forma horizontal o rectita, digamos, ¿no? Sino termina así, un extremo en forma media afilada en punta de bisel, que llaman. Porque justamente esta puntita puede, ese extremo, mejor dicho, puede ingresar fácil el extremo, sale una pinza rígida, ¿no? Y fíjense, también le queda espacio. No, es por eso de que el rígido es el equipo indicado para sacar cuerpos extraños. Como en esa foto, ahí en el fondo parece que es un maní o no sé, algún otro alimento. Pues tranquilamente con esta pinza agarra y tú sacas la pinza del interior del broncoscopio rígido y vas a sacar el cuerpo extraño, ¿no? Sin ningún problema. Entonces la principal indicación es sacar cuerpos extraños, ¿no? Lo que más se utiliza, especialmente más aún en pediatría, ¿no? Otra indicación, vean, es desobstruir, dice, las obstrucciones a nivel de la vía aérea. Esto es hecho con un rígido, obviamente, pero en conjunto con un flexible, ¿no? El broncoscopio flexible, ya les dije que tiene el dispositivo de poder grabar videos o sacar fotos, ¿no? Es con el rígido se ha introducido el broncoscopio flexible para poder examinar y poder ver y de paso poder sacar fotos, ¿no? Incluso videos, ya les dije. Entonces, otra indicación del rígido, aparte de sacar cuerpos extraños, es la desobstrucción de la vía aérea, ¿no? La vía aérea se ha obstruido, se ha tapado, fíjense, como en esta foto. Es una obstrucción maligna. ¿Por qué maligna? Porque es el cáncer. Vean cómo el cáncer ha invadido la luz y está tapando. En este caso también, fíjense cómo ha invadido la luz y está tapando. Entonces, pues uno puede desobstruir con diferentes mecanismos, ¿no? Uno puede ser de que, como ven la punta del rígido, uno puede meter el broncoscopio rígido hasta este lugar y puede ir haciendo girar. Y esa punta en bisel, si bien les dije, no es una navaja, pero bueno, pero está afilada, puede ir desobstruyendo y puede ir como deshaciendo y cortando, digamos, ¿no? Para de esa forma ir desobstruyendo. Pero ¿cuál es el tema de que, pues, estos tumores son sangrantes, ¿no? Fíjense, uno los toca y empiezan a sangrar, ¿no? Pero bueno, con esa punta del broncoscopio puede ir metiendo a la fuerza y puede ir destruyendo este tumor para que se libere y quede la luz directamente, como en la foto que han visto también, es meter la pinza y con la pinza uno puede ir agarrando, ¿no? Con el extremo de la pinza, capaz con otro tipo de pinza, puede ir agarrando pedacitos del tumor y puede ir sacando y puede ir de esa forma liberando. Pero ya les dije, también es sangrante, ¿verdad? Lo más práctico, pues, para desobstruir y no haya riesgo de sangrado es justamente utilizar fibras que te emitan una luz con la cual uno puede cortar, ¿no? Entonces se puede utilizar dispositivos donde las fibras tengan láser, ¿no? Para poder hacer el corte y hacer la electrocoagulación, ¿no? A su vez. O si no, también hay otro dispositivo en el cual la fibra ya no emite luz láser, sino emite una luz que se llama luz de argón, que es una luz blanca, que de igual forma también, ¿no? Corta y coagula a su vez. O si no, muchas veces pues se utiliza una fibra, pero que también sirve para cortar y para poder hacer de que no sangre y hacer una coagulación, ¿no? El electrobisturí, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez han entrado a quirófano,
Han visto que obviamente el electrobisturí corta y coagula las fibras que emiten luz láser o luz de argón, obviamente no es al contacto, ¿no? La luz nomás de una cierta distancia voy haciendo el corte. Pero en sí, pues ese mismo dispositivo del electrobisturí, obviamente, pues obviamente que no se va a utilizar el electrobisturí como tal, ¿no? Sino se va a utilizar una fibra de metal que en la punta va a tener como un alambrito que obviamente va a estar conectado al equipo del electrobisturí, ¿no? Entonces, pues esa puntita del alambre va a ser que al contacto va a cortar y va a coagular, ¿no? Eso ya unos lo hacemos, digamos, en forma, o lo hacíamos en forma artesanal, digamos, ¿no? Nosotros lo adaptábamos nomás al cable del electrobisturí que se utiliza, el electrocauterio, eh, una fibra de un metal, un alambre, para que eso podamos introducir por el broncoscopio y podamos hacer el corte y la coagulación. Y de esa forma poder desobstruir, ¿no? Fíjense aquí una foto donde se está utilizando láser, ¿vean? Ahí está la fibra, ¿no? Y como vean, emite la luz y está haciendo el corte, ¿no? Entonces corta y a su vez coagula, ¿no? Fíjense, el tejido queda quemado, ¿no? Pero la idea de que no sangre, ¿no? Y después que va haciendo el corte y va coagulando, pues se mete la pinza para ir después sacando esos restos de ese tejido que se ha cortado y se ha quemado, ¿no? Si se fijan, ¿no? Ya este paciente ya tenía un stent, vean, fíjense ahí en el fondo se ve un stent. Y que lamentablemente el tumor ha crecido por encima, ya empezaba a obstruirlo. Seguro que esta persona ya tenía el que no vuelva a obstruirse, pero el tumor, si bien no ha tapado totalmente, pero sí está tapando parcialmente por la parte de arriba, ¿no? Fíjense, está tapando ahí. Y se está haciendo el corte con láser, vean que no sangra casi nada, y después se agarra los pedacitos con la pinza y se va sacando, y vean cómo ya la obstrucción se va liberando y ya está quedando permeable ese stent, ¿no? Fíjense, este es un stent mixto, se llama. Es un stent mixto, ¿por qué? Porque está formado por silicona y una malla metálica. Ya vamos a ver que hay stent solo de silicona y hay también stent solos de una. Los stent de malla metálica también solamente son los que se ponen para las obstrucciones que han sido por un tumor. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a mostrar de que el stent solo con malla metálica, fíjense que el stent de malla metálica va a tener espacio, ¿no? Es como una red que se pueda formar, o si no, como en este caso que están formando como una especie de espiral. Si no tuviese la silicona, pues estos espacios de aquí quedan libres, llega a invadir. Pero como tiene silicona en esos espacios, no ha crecido el tumor por el medio, pero pues lamentablemente ha crecido por más arriba, ¿no? Y empezó a tapar y a obstruir. Entonces, el broncoscopio rígido sirve para desobstruir, ¿no? Para desobstruir, pues, obstrucciones de tipo maligna, como en este caso, que es la invasión del tumor a la vía aérea, ¿no? Y también sirve para colocar stents, ¿no? Estos son los stents, fíjense, este es un stent de silicona, ahí está el stent mixto, que es de metal y vean, en el medio tiene silicona, ¿no? Entonces, una vez que se desobstruye el tumor, sí o sí hay que colocarle un stent. Eso es indicación precisa, ¿no? Porque ese tumor lamentablemente va a volver a crecer. Entonces, fíjense, otra foto, ahí está el tumor, es un tumor sangrante, han hecho la desobstrucción y le han puesto un stent expansible solamente a la pared. La desventaja de eso, como les dije, pues quedan espacios, ¿no? Como es una red o una malla que se ha formado del metal, pues hay espacios, ¿no? Y que el tumor pues puede volver a crecer y meterse por los espacios de la malla y volver a invadir. Entonces lo mejor y lo más indicado cuando la obstrucción es por un tumor, poner el mixto como les he mostrado, por lo menos la parte del medio no va a invadir el tumor, no va a crecer porque la silicona está ahí tapizando esos huecos,
pero sí puede crecer, como hemos visto, por la parte de arriba, ¿no? Son estén expansibles, dice, porque estos estén tan como comprimidos, digamos, ¿no? Bien pequeñitos, fáciles de introducir. Entonces, en el lugar donde estaba el estén, donde estaba la obstrucción, es hecho la liberación y quieres colocar un estén, tú simplemente colocas ese lugar, jalas con un mecanismo y ese estén se va a expandir, ¿no? Va a crecer hacia los lados y tarda hasta la vía aérea permeable, ¿no? Entonces, en las obstrucciones malignas, y tú haces la desobstrucción, tienes que colocar un estén expansible metálico o mixto de metal y silicona, que es lo preciso. Pero también hay estenosis benigna, ¿no? Como en este caso de aquí abajo, fíjense, es una estenosis benigna. ¿Por qué benigna? Pues porque obviamente la obstrucción no es por tumor, ¿no? Puede ser secundaria a un proceso de inflamación y cicatrización debido a un proceso infeccioso, enfermedades que pueden hacer de que de igual forma haya una hiperproducción de colágeno debido a los fibroblastos en ese lugar, ¿no? Y hagan de que se forme como una membrana y vaya creciendo en forma concéntrica y vaya cerrando la vía aérea, ¿no? Como por ejemplo de la estenosis benigna es pues la intubación, ¿no? En aquellos pacientes que han entrado a terapia intensiva, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Una persona ingresa a terapia intensiva por cualquier razón y lamentablemente necesita que lo intuben y que lo conecten a un respirador, pues si alguna vez se han fijado, lamentablemente siempre digo, voy a poner una foto, pero no pongo, si ustedes hayan debido tener conocimiento ¿ves? A esta altura, el tubo endotraqueal que se utiliza, que se infla con una jeringa, para que justamente ese tubo pues quede ahí fijo y no se movilice, ¿no? No se salga, porque tranquilamente se sale y otra vez se vuelve a extubar, ¿no? Entonces, ese globito es el que se infla con aire para que el tubo quede fijo, ¿no? Entonces, ese globito que va a hacer presión en la mucosa de la tráquea, pues va a ser el causante de que se produzca esta estenosis benigna, ¿no? Es la principal causa. Pacientes que han entrado a terapia y pues han estado mientras más tiempo estén en terapia y mientras más tiempo estén intubados y por más riesgo de que la mucosa a nivel de la tráquea se reaccione así y te produzca una especie de cicatrización, más o menos para que me entiendan, tipo queloide, que va a ir tapando la vía, ¿no? Entonces, esa es la estenosis benigna, que se llama, ¿no? Secundaria a la presión que hace el globito o manguito del tubo endotraqueal cuando los pacientes han sido intubados y tiene que ver, como les dije, con mayor tiempo de intubación y mayor, hasta incluso se ha hecho estudios, ¿no? Se ha visto de que a qué presión, ¿no? Si hay que ponerle mucho, hay que ponerle el aire a ese globito a tanta presión, hay que medir cuánto es su presión, se ha hecho muchos estudios para ver, ¿no? Hasta se ha visto de que obviamente si lo inflas mucho, pues más presión, ¿verdad? Entonces una serie de cosas se han hecho para poder, pero bueno, la cosa que es la estenosis benigna, ¿no? Se cierra, fíjense, un huequito donde pasa el aire. Entonces, pues en esta estenosis benigna también se desobstruye, ¿no? Cuando se va resecando esa membrana, con electrobisturí, o si no, en este caso, como no es muy sangrante, directamente uno a la fuerza mete el broncoscopio para poder pasar de esa obstrucción. Se empieza con un broncoscopio de un diámetro menor. Una vez que pasa ese, pues sí, ¿no? Sucesivamente se va aumentando el dilatar, ¿no? Uno se hace la dilatación con eso o como hemos visto, con el láser. Y en estas estenosis benigna, pues es la indicación de poner el estén siliconado, pero no se ponen los de metal o de silicona con metal mixto, sino es el siliconado, fíjense, estos, ¿no? Que son unos tubitos hechos de silicona, bien duritos, que obviamente son flexibles también, pero que son los indicados para la estenosis benigna. En la estenosis benigna, por ahí, pues,
no es que inmediatamente se coloca el stent, por ese caso, ¿no? No es como en el tumor. Vos ves que es un tumor, desobstruyes y le pones ese mismo dato el stent. En la benigna, por ahí uno dilata, lo vuelve a citar en un tiempo, hace el control y por ahí pues sigue dilatado y lo vuelves a citar en otro tiempo y por ahí ya no necesita más y listo, ya está curado. Pero algunos pacientes, pues vos los dilatas, los citas en una semana, ves que se va cesando, lo vuelves a dilatar y lo vuelves a controlar y si ves que sigue cesando, pues ya ni modo, tendrás que colocarle el stent, ¿no? Porque colocar el stent tienes 10, ¿no? Entonces no es a la primera. Pero si haces dilataciones un par de veces y se cierra, pues temporario, en este caso de la estenosis benigna, porque pues más adelante tienes que pensar en hacer una cirugía, ¿no? Un cirujano especialista de tórax hará la resección de ese segmento de la tráquea donde está cerrado y luego posteriormente pues hará la anastomosis de la parte sana con la otra parte sana para que ya no tenga su estenosis y el paciente esté curado. En los tumores, sí, lamentablemente el cáncer, ¿no? Y eso no se va a curar. Entonces, fíjense, la broncoescopía rígida es para sacar cuerpos extraños principalmente, desobstruir las estenosis malignas y benignas y en algunos casos colocar el stent. Y también puede hacerse muchas veces en hemólisis. Si se han dado cuenta, la broncoscopía rígida básicamente es un procedimiento terapéutico, o sea, te está curando. Ya sea definitivamente al sacarte un cuerpo extraño o por lo menos temporalmente o transitoriamente en los casos te está haciendo un tratamiento terapéutico, ¿no? O sea, te está resolviendo el problema ya sea en forma definitiva o en forma temporaria. Entonces, la broncoscopía rígida es básicamente un procedimiento terapéutico, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones para no hacer? Pues que tenga una hipoxemia severa, ¿no? Que esté por debajo de 90 y que no corrija con oxígeno suplementario, que tenga arritmias, que tenga un problema en el cuello, ¿no? Por ahí el paciente tiene algún problema a nivel óseo en la columna cervical, por ahí sufre de osteoporosis o alguna otra hiperextensión para entubarlo, ¿no? Pues puedes hacer de que se aplaste los cuerpos vertebrales a nivel del cuello y después pues, puede quedar el paciente parapléjico, pueda morirse, ¿verdad? Entonces, una contraindicación, un paciente que esté chocado. Y como les dije, falta de broncoscopista entrenado, ¿no? Hay que estar entrenado en esto, hay que estar constantemente. Y como les vuelvo a repetir, pues no hay equipo ni de adultos, menos de pediatría, que donde más se necesita, los que más sufren este problema, no hay el equipo como tal. Y no es muy caro ese set de broncoscopio rígido, ¿no? Debe costar por ahí unos 9 o 8 mil dólares, por ahí, ¿no? Porque han visto que no es muy sofisticado, solamente son unos tubos de metal, obviamente, ¿no? En cambio, flexible han visto que tiene van a ver ahora que tiene una tecnología, ¿no? De video, sacar fotos, o sea, un equipo más complejo donde hay más tecnología, donde entonces ese sí salen caros, ¿no? Cuestan pues como 100.000 o 200.000 dólares, más o menos. Entonces, falta de broncoscopista entrenado, a lo que me iba. No hay equipos como tal y no hay nadie que esté entrenado. Ningún neumólogo de Sucre, no hago ese procedimiento desde la última vez que hice allá en mi formación, después no volví a hacer, pues porque no hay equipo, ¿verdad? Entonces muchas veces los padres están peregrinando que venga un médico, que venga de afuera, el cual tiene su equipo y lo puede hacer, ¿no? Su equipo, como les dije, no es muy caro y pues viene una maletita, ¿no? Donde tú puedes viajar tranquilamente, ir de un departamento a otro o de un hospital a otro, porque es una maletita, el cual no pesa y tranquilamente vas a hacer a otro lugar. El broncoscopio que sí tenemos en nuestro medio y hay en el Santa Bárbara, creo, y obviamente en nuestro hospital en el UNE, es el flexible, ¿no? Fíjense, es el broncoscopio de abajo, ¿no? El equipo ya viene así como tal, como en la foto, donde también tiene su visión directa, ¿no? Para poder ver ahí.
como un telescopio. Tiene ahí este dispositivo, la palanca, para que la punta del flexible se doble, ¿no? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Se dobla más o menos más de 90 grados, unos 130 grados, más o menos se dobla la punta del broncoscopio flexible, ya sea para arriba o para abajo. Tiene ahí su canal de trabajo, por aquí se introducen las pinzas, que también son como una especie de alambres y son flexibles, obviamente. Y también tiene ahí para colocarse su manguerita para la aspiración y también para su fuente de luz, ¿no? Para poder iluminar, ¿no? El canal y poder explorar la vía aérea. Entonces, ese es su cabezal de trabajo. Tiene la fibra de inserción, que es una fibra óptica, ¿no? Tiene cientos de haces que forman la fibra óptica, que esta es la parte más delicada, ¿no? De esa forma hay que tener mucho cuidado. Y tiene su iluminación, como dije acá, y su canal de trabajo que ya les hablé, ¿verdad? Por aquí se introduce la pinza, va por el interior del canal de trabajo y sale por el exterior. Rígido te va a permitir visualizar, pues, bronquios, pero algún bronquio fuente. En cambio, con el flexible, pues puedes llegar a ver los bronquios del lóbulo superior, los segmentos del lóbulo superior, los subsegmentos, daba orden, dice, ¿no? Aunque, pues, por ahí unos dicen, y yo sí he constatado, porque, bueno, se hace este estudio. Yo solamente puedo llegar a ver hasta los bronquios de quinta generación, ¿no? Más allá ya no puedo tampoco ver porque tampoco te permite ver el diámetro. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Les había dicho de que la tráquea, ¿no? Se divide 23 veces o 22 veces hasta terminar en los alveolos, ¿no? O sea que cuando la tráquea llega a la carina y da al bronquio fuente derecho y el izquierdo, ya es la primera división. El bronquio fuente derecho, pongamos como ejemplo ese, cuando se divide en bronquio del lóbulo superior, medio e inferior, ya es la segunda división. El bronquio del lóbulo superior, cuando se divide en los bronquios del segmento apical anterior y posterior, ya es la tercera división. El bronquio de ese segmento apical, cuando se divide en los bronquios subsegmentarios, ya es la cuarta, y ese bronquio, y así, ¿ves? Se van a ir dividiendo. Entonces, pues, obviamente yo solamente con el flexible pues puedo llegar a ver hasta bronquios de quinta generación, que yo sé, pasa séptimo y octavo, la vía aérea periférica, ¿no? Y pues quiero aquí aclarar de que hay dos tipos de broncoscopio flexible. Fíjense que este que ven aquí, y que es esta foto aquí, se llama broncoscopio flexible, ¿no? El fibrobroncoscopio flexible, donde ven el que hace el procedimiento también tiene que ver directamente ahí por la visión óptica y también está conectado a una fuente de luz. No, la fuente de luz, para que más o menos se den cuenta, es pues como esos estabilizadores, ¿verdad? Que hay para las computadoras, más o menos es de ese tamañito, ¿no? Donde de ahí sale un cable y ese cable se va a conectar a un dispositivo que está también en el broncoscopio para que de esa forma, pues ese equipo simplemente te dé luz, ¿no? Y te ilumine y tú puedas, ¿no? Vean, ahí está la fotito, cómo sale la luz ahí por el extremo, ¿no? O sea que este sí es transportable, ¿no? El broncoscopio flexible viene también en su maleta bien dobladito y tú pues la fuente de un estabilizador de corriente para las computadoras, ese tamañito, que simplemente su función es darte luz, ¿no? Pues le conectas este cable a ese equipo y después conectas el otro extremo al broncoscopio para que te ilumine. Y eso tranquilamente lo puedes transportar. Flexible, ¿no? Fibrobroncoscopio flexible, donde solamente él nomás va a poder ver, ¿no? Lamentablemente. Y con una visión muy reducida, con una visión directa.
Y el otro equipo es el videobroncoscopio. Al decir videobroncoscopio, como en esta foto pequeñita al fondo, ya el equipo ya sale un cable que es un dispositivo que se conecta a toda la torre de endoscopía, donde ese cable que ya viene del broncoscopio y se conecta a la torre va a ser el que va a encargar de que dé luz a la vía aérea y también que te transforme las imágenes y pueda tú ver en un monitor. Fíjense, se ve en el monitor perfectamente. Y tú tranquilamente ves el monitor, ves la imagen mucho más sencillo de trabajar, ¿no? Entonces, ese es el video broncoscopio, porque justamente sacas fotos y grabas videos, ¿no? Entonces, bueno, por suerte nosotros tenemos en el hospital el video broncoscopio, ¿no? Digamos el equipo oficial, donde tú tranquilamente ves las fotos y las imágenes, ¿no? Y pues cuando hacemos prácticas entran los alumnos, porque si yo hago así, ¿para qué les voy a meter? Porque yo no más voy a ver, ¿verdad? No van a poder ver nada. Entonces, broncoscopio o fibrobroncoscopio flexible y este video broncoscopio, ¿no? Esa es la diferencia más o menos para que entiendan. Aunque también ya hay, y ha habido también siempre, donde a este broncoscopio flexible, pues hay una camarita que se adapta y así va, ¿no? O sea, como que fuese un dispositivo extra que se enrosca ahí arriba para que tú también puedas ver la imagen en un monitor, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos ese ya un principio, veías la imagen en un televisor de 14 pulgadas, ¿no? Esa camarita se conectaba a su imagen y de ahí salía un cable al televisor y de esa forma te transformaba la imagen y podías ver en un monitor. No, es más fácil trabajar viendo la imagen en el monitor. Pero bueno, pero ya era como, digamos, un equipo, como un chanchito que vos te formabas, ¿no? Para poder tener esa facilidad. Pero el que es oficial es el que viene con todo de la fábrica, ¿no? El video broncoscopio. Pues la ventaja del broncoscopio flexible es de que no necesitas anestesia general, tú nomás haces la anestesia y la sedación, haces una anestesia en la boca y las fosas nasales con lidocaína. A su vez también pones una vía para poder hacer la sedación, donde le pones, utilizas midazolam como ejemplo para que el paciente entre en sedación, por lo tanto no es anestesia general, por lo tanto el paciente respira por sí mismo, ¿no? Es como que estuviese dormido, como estuviéramos durmiendo, pero respira por sí mismo, que a estímulos muy intensos y dolorosos reacciona y despierta, ¿no? Y te puede colaborar, obviamente, ¿no? Entonces no es con anestesia general, es con anestesia local y con sedación superficial, ¿no? Para que el paciente respire por sí mismo. Pero a pesar de que está respirando por sí mismo, siempre va a estar con soporte de oxígeno, ¿no? Se le pone una cánula, ya sea por la boca o la nariz, para que esté oxigenado y durante el procedimiento no le caiga mucho la saturación de oxígeno, porque le va a caer, ¿no? Imagínense un cuerpo extraño en tu vía respiratoria, pues va a ser de que desatures, ¿verdad? Bien, y habitualmente el ingreso con el broncoscopio flexible es por la nariz. Se ingresa por la nariz, por las fosas nasales se ingresa. De esa forma, para llegar a la faringe, la laringe, ves la epiglotis y ingresas por las cuerdas vocales. Es por la nariz el ingreso del broncoscopio flexible. ¿Sí? ¿Por qué por la nariz y no por la boca? Pues introducir el broncoscopio flexible por la nariz o por donde sea, el paciente es molesto, ¿no? Imagínense que estén metiendo por tu nariz o por tu boca un dispositivo, vos vas a reaccionar, no vas a tolerar, ¿verdad? Entonces, por más que esté bajo sedación, puede tener reacciones y puede incluso ser, a veces se quiere sentar de la camilla, sacarse la vía, etc. Entonces, yo meto por la boca, pues el paciente se despierta con el broncoscopio y ¿qué hace? Me lo muerde el equipo y chao equipo. Muerde y rompe las fibras y adiós, ya no sirve. Entonces, por eso se introduce por la nariz. Así, introduciendo por la nariz, pues el paciente, por más que se ponga loco, no va a morder, ¿verdad? Entonces, por la nariz. Pero en algunos casos no se puede introducir por la nariz
por diferentes situaciones, entonces introduces por la boca. Pero en ese caso tienes un dispositivo de plástico duro que se llama mordillo, ¿no? Que tú pones en el medio de la boca entre los dientes y el broncoscopio flexible pasas por el centro de ese agujero del mordillo. Y si así el paciente quiere morder, pues va a morder simplemente ese dispositivo y no va a dañar el broncoscopio flexible. Entre el ingreso es por la nariz o la boca, ¿no? Pero siempre tienes que intentar hacer por la nariz sí o sí. Y en algunas excepciones harás por la boca con todo ese cuidado. Los accesorios que tiene el flexible, al igual que en el rígido, han visto que tiene pinzas, ¿no? El flexible tiene estas pinzas bien diminutas en su extremo, que pueden ser dientes en pinza, dientes de ratón o un cepillo. No, la pinza, vean, es como un alambre, ¿no? Es flexible, que en su extremo tiene las pinzas y que con este dispositivo en el otro extremo que queda afuera, pues tú maniobras para que la pinza se abra o se cierre, ¿no? Ahí está bien, este es el video broncoscopio, ¿no? El video broncoscopio ya viene así con el, ¿no? Que nace y es propio del broncoscopio, donde después esto se va a enchufar a la torre. En base a eso, tú tienes la iluminación y tienes las imágenes, sacas fotos y grabas videos. Vean, la pinza se introduce por el canal de trabajo y sale por el extremo, ¿no? Vean, las pinzas son así, ¿no? Como alambres largos, flexibles, que en su extremo tienen las pinzas, ya sea dientes de ratón, cocodrilo, como quieran ustedes, y también de igual forma son los cepillos, ¿no? Que en su extremo termina en un cepillito, ¿no? Eso se introduce por el canal de trabajo. Entonces, el broncoscopio flexible, pues, a diferencia del rígido, tiene la opción, tiene la función de ser más un procedimiento diagnóstico, fíjense. El rígido es propio flexible, es más para hacer diagnóstico, o sea que para sacar muestras sobre todo, ¿no? Muestras para analizar, para buscar de neumonías, cánceres, infecciones por micosis, tuberculosis, etcétera. Y también terapéutico, pero terapéutico unos cuantos, como por ejemplo, aspirar mocos, que están haciendo tapones y producen lo que se llama la atelectasia, ¿no? Si se acuerdan en rayos X, la atelectasia o colapso es cuando se obstruye la vía aérea. Entonces, cuando pues hay una atelectasia de un paciente, ¿no? Más aún en terapia que está intubado, digamos, y se ve que tiene mucha secreción, pues lo que uno piensa que se ha obstruido la vía aérea por esos mocos. Entonces, uno lo que hace es hacer la broncoscopia flexible y aspirar esos mocos o tapones y de esa forma desobstruir y resolver la atelectasia, ¿no? Y otra función también terapéutica es de que te ayuda a hacer las intubaciones endotraqueales, ¿no? Hay pacientes que por ahí tienen alguna malformación en la boca o en el cuello o han sufrido un trauma facial o por ahí pues simplemente tienen mala apertura de su boca, tienen cuello corto y te llama para que tú básicamente lo guíes y hagas la intubación. Las terapéuticas, las que más se utilizan el flexible es desobstruir cuando son por mocos o algún coágulo de sangre, ayudar o guiar a una intubación endotraqueal y también pues se utiliza en caso de hemóptisis, ¿no? Como primera instancia, y vamos a ver hoy día a la tarde que tenemos que a las 6, vamos a terminar hemóptisis, te ayuda con el broncoscopio flexible para tratar también temporalmente las hemóptisis. Y si se acuerdan de absceso pulmonar, hemos visto de que para drenar ese absceso, aparte de la fisioterapia y las posiciones que adopta el paciente para que drene fácilmente, también hemos visto de que se puede ayudar a, cuando más esa sección purulenta es más densa, pues aspirar con el broncoscopio flexible. Entonces, fíjense de que el flexible más es diagnóstico y en algunos casos bien contados se hace procedimientos terapéuticos. En cambio, el rígido es más terapéutico, ¿no? Y en algunos casos contados también es diagnóstico, ¿no?
La diferencia entre ambas técnicas, nuevamente ya les he dicho, el rígido con anestesia general, con relajación muscular, ayuda de un anestesista, el broncoscopio flexible, pues con un aerosol de lidocaína, en las fosas nasales con lidocaína líquida, se lo premedica al paciente, al igual que en el rígido también con atropina para disminuir las secreciones. En el flexible se utiliza una sedación donde el paciente no está bajo anestesia general, solamente está bajo sedación. Se utiliza por eso benzodiazepinas, ¿no? Como el midazolam, ya que el paciente tiene que respirar por sí solo y a pesar de eso igual se le administra oxígeno, ¿no? Y la introducción del broncoscopio es la vía nasal, la indicada y la principal, y en caso que no se pueda, la vía oral. Con este procedimiento flexible, ¿qué hacemos? Hacemos la inspección. ¿Qué podemos inspeccionar? Vean, como vamos a ingresar por la nariz, podemos explorar si hay alguna alteración también en las fosas nasales o la nariz, si puede haber alguna alteración en la naringe, digo, en la faringe, si hay alguna alteración vocales, ¿no? Muchas veces hay problemas de parálisis de las cuerdas vocales que pues tranquilamente podemos examinar con el mente y pues podemos examinar después los bronquios fuentes de cada pulmón, los bronquios de cada lóbulo, los bronquios de cada segmento, los bronquios de cada subsegmento y así sucesivamente hacia la exploración, ¿verdad? Entonces, vean, esos son los procedimientos que podemos hacer con el broncoscopio flexible. Con el rígido no vamos a poder inspeccionar ni la nariz, ¿no? Ni la faringe, directamente vamos a caer a lo que es la laringe y las cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, esos son los procedimientos que se hacen con el flexible. Y para terminar, rapidito vamos a hablar, pues, ¿cuáles son los procedimientos para tomar muestras? Ya les dije de que principalmente es tomar muestras para hacer estudios y poder hacer diagnósticos, ¿no? Ya sea de infecciones, cánceres, principalmente tumores, ¿no? O algunas muestras para buscar algunas enfermedades como la fibrosis pulmonar. Los procedimientos que vamos a lavado bronquial, hay que hacer la diferencia del lavado bronquioalveolar. Fíjense, lavado bronquioalveolar. Y el otro es solamente lavado bronquial, ¿no? Ya no hay los alveolos, o sea, lavado bronquial y el otro es lavado bronquioalveolar. ¿A qué se refiere el lavado bronquial? Como su nombre dice, aspirar las secreciones, nada más. ¿No? O sea que yo, si quiero hacer un lavado bronquial, ¿no? Voy a introducir mi broncoscopio por las fosas nasales, voy a la faringe, laringe, paso las cuerdas vocales y pues prácticamente me voy yo a explorar, ¿no? Voy a explorar el pulmón derecho, digamos, entro a todos los lóbulos y a su vez que voy ingresando aspiro las secreciones que hay. Luego salgo, voy al derecho, de igual forma aspiro las secreciones que haya e incluso puedo echar solución fisiológica por el canal de trabajo y después vuelvo a aspirar ese líquido que he echado para obtener en un recipiente. La aspiración se va a hacer con un equipo de aspiración que va a caer después todo en un tubo, digo, en un frasco estéril. Porque el lavado bronquial es una muestra que me sirve para hacer diagnósticos de ser estéril o para lesiones neoplásicas, para cáncer o tumores, donde tampoco la muestra tiene que ser estéril. ¿Y por qué no es estéril? Porque ya les he dicho, ¿no? Yo me he paseado por todas partes, digamos, ¿no? Y aspiro las secreciones. Entonces, ese es el lavado bronquial. ¿Cuál es la diferencia con el lavado bronquioalveolar? El lavado bronquioalveolar, ya su nombre dice, es directamente de los alveolos, ¿no? Obteniendo células alveolares que se descaman y las glucoproteínas que hay en su superficie. En el lavado bronquioalveolar, y esa muestra del lavado bronquioalveolar, pues me sirve para hacer diagnóstico principalmente de infecciones bacterianas, ¿no? Como neumonía intrahospitalaria o
o otras, o para micosis, hongos, para virus, y obviamente también pues, me sirve para tuberculosis y para neoplasias, ¿no? Pero principalmente uno cuando hace el lavado bronquialveolar es para infecciones bacterianas, y me olvidaba, también para estudio de problemas en el pulmón, como la fibrosis pulmonar. ¿En qué consiste el lavado bronquialveolar? Yo cuando introduzco voy a pasar las fosas nasales, la faringe, la laringe, todo eso, y me voy a ir derechito al lugar donde yo quiero tener la muestra, que obviamente ya voy a ver previamente en la radiografía o la tomografía, ¿no? En este ejemplo, pónganle de que en mi tomografía yo veo alguna alteración ahí, ¿no? Y sospecho que puede ser una infección bacteriana o sospecho que puede ser una fibrosis pulmonar, etcétera. Entonces yo directamente me voy derechito a ese lugar, ¿no? Sin ir viendo ningún otro lugar, voy derecho y sin tratar de aspirar ninguna secreción. Voy con mi broncoscopio flexible hasta ese lugar y me enclavo, ¿no? Voy metiendo el broncoscopio hasta que ya no ingrese más, hasta que quede atascado, digamos. Eso se llama enclavamiento. Y me quedo ahí y no me muevo para nada. Y por su canal de trabajo, ¿no? Por aquí, echa solución fisiológica con una jeringa de sesémbolo y la jeringa va a instilar la solución fisiológica y la solución fisiológica va a salir por el extremo, ¿no? Por aquí, se va a cambiar, eso de no querer bajar el mouse por flojo. Bien, entonces la solución fisiológica simplemente sale por este extremo y va a ir a ese lugar solamente a recolectar las muestras de ese lugarcito, ¿no? Específicamente de ahí. Con la misma jeringa que he echado, con esa misma aspiro, ¿no? Fíjense que ya no voy a aspirar con el equipo como de aspiración como tal, como en el lavado bronquial. En el lavado bronquial, con la misma jeringa aspiro y vuelvo a recolectar la muestra, ¿no? Lo malo de que de esos 60 cc's que he echado, solamente puedo recolectar mi 10%, o sea, máximo sacaré 10 ml, con 10 ml, con suerte. Porque yo al hacer la aspiración con la jeringa hago presión negativa, hago que se colapse estos bronquios y por tanto el líquido no pueda salir en forma adecuada. Entonces se puede echar hasta 3 jeringas de 60 cc y se recolecta la muestra en la misma jeringa. Entonces, esa muestrita solamente es de ese lugarcito, pues, por tanto está menos contaminada. ¿Entiende? Ese es el lavado bronquioalveolar, donde la muestra es mucho más para infecciones bacterianas, para infecciones micóticas, virales y también para diagnóstico de enfermedades como fibrosis pulmonar. Y también, obviamente, me sirve para micótica, ¿no? Pero es la muestra estéril. Después que ya he hecho el lavado bronquioalveolar, después, obviamente, me salgo con el broncoscopio y ahí después de decir voy a, como quien dice, me paseo, ¿no? Veo el otro lóbulo, voy al otro pulmón y después que he hecho el lavado bronquial, puedo hacer el lavado bronquial, ¿no? Como dice antes, ¿no? Echo soluciones y aspiro y así. O sea que puedo hacer las dos cosas, pero siempre primero el lavado bronquial. ¿Han entendido cuál es la diferencia, no? El lavado bronquial es más estéril. Luego también quiero hacerles aquí notar de que el otro procedimiento que se puede hacer es el cepillado bronquial. Pero hay que también hacerles notar de que hay otro procedimiento que se llama cepillo protegido. Y aquí les voy a explicar nuevamente, como en el lavado bronquial, la diferencia. El cepillado bronquial es obtener fragmentos de tejido o células. Entonces, fíjense, ahí está mi broncoscopio. Yo ya en una tomografía he visto que previamente, pues, había un tumor, digamos, ahí en el lóbulo inferior derecho, ¿no? Supongamos que ahí sea el tumor. Yo he ingresado con mi broncoscopio flexible y yo estoy viendo, ¿no? Ya estoy viendo el tumor o la lesión o la alteración en la mucosa de ese bronquio. O sea, yo ya estoy viendo que está algo alterado. Entonces, mi cepillo, pues, llego a ese lugar y simplemente, pues, cepillo, ¿no? Hago contacto con ese tumor
o con esa alteración de la mucosa, capaz la mucosa está de un color diferente, o capaz la mucosa está media elevada, o media que la mucosa está blanquecina, no sé, ya veo que hay alguna alteración, pues simplemente con el cepillo hago el cepillado de ese lugarcito, saco mi cepillo y después después lo que está en el cepillo, que como dice es obtener fragmentos de tejidos o células, hago el extendido un portaobjetos para después obtener esos tejidos. Básicamente me sirve para buscar diagnósticos de tumores o cánceres, ¿no? Ese es el cepillado bronquial. En cambio, ¿cuál es la diferencia con el cepillo protegido? El cepillo protegido es para obtener fragmentos, ¿no? También del parénquima pulmonar, ¿no? De el lugar más distal de los bronquios, donde puedo obtener fragmentos del parénquima pulmonar, donde yo puedo obtener también células desquemativas de los alveolos o la sustancia en su superficie o directamente también alveolos. Pero ¿en qué es la diferencia del cepillo protegido? De que el cepillito viene envainado, ¿no? Es otro tipo de cepillo. El cepillo viene dentro de esta cosita, digamos, ¿no? Viene envainado, esto entra metido dentro de un capuchón. Por eso se llama cepillo protegido, porque el cepillo está dentro, ¿no? De este dispositivo, ¿no? Dentro de un plastiquito, digamos, ¿no? Por eso es cepillo protegido. El otro cepillo, o por ahí yo saco el cepillo directamente, pues ya el cepillo se va a contaminar con las muestras de ese lugar por donde he ingresado, ¿no? Sin embargo, la idea con el cepillo es obtener muestras de ahí solito nomás, ¿no? De ese segmento. Entonces, este cepillo está ahí envainado, está por dentro de este dispositivo y no lo saco hasta que vaya al lugar donde yo quiero obtener la muestra. Entonces, también con el broncoscopio flexible voy al bronquio ese y donde está la supuesta alteración. Sigo introduciendo el dispositivo y cuando yo ya vea o perciba de que ya estoy en el lugar, recién hago de que el cepillo salga de ese capuchoncito que está protegido y de ese lugar obtengo muestras. Una vez que he obtenido muestras, nuevamente el cepillo lo vuelvo a envainar y luego recién saco el dispositivo, ¿no? De esa forma estoy evitando que se contamine. Ese es el cepillo protegido y que me sirve para muestras, también para infecciones, al igual que el lavado bronquialveolar, las mismas indicaciones, para infecciones bacterianas, para infecciones virales, micóticas y también para fibrosis. En el cepillo protegido, si yo voy a hacer un cultivo, pues obviamente con todos los procedimientos de asepsia y de que no contamine la punta, pues se corta, ¿no? La puntita de aquí con una tijera corto para que solamente el cepillo yo mande a hacer el cultivo. O sea, no se hace ningún extendido. ¿Sí? No se manda todo el cepillo para cultivo, tanto para bacterias, hongos y para virus. Pero si yo quiero estudiar fibrosis pulmonar, ahí sí. Entonces, en este caso, sí hago el extendido. Entonces, fíjense, esas son las diferencias del cepillado bronquial y cepillo protegido. Otro procedimiento que se hace es la biopsia bronquial y también hay que aclararles cuál es la diferencia con la biopsia transbronquial. Fíjense, biopsia bronquial y biopsia transbronquial. En la biopsia bronquial es obtener también fragmentos o tejidos, pero de la vía aérea que se va a estudiar. Como el ejemplo también que les puse, ¿no? La biopsia bronquial se hace con esas pinzas que les he mostrado, pero en el cual pues, la alteración también es visible. Yo con la broncoscopía estoy viendo la mucosa del bronquio que está alterado, está cambiado de color, de aspecto, o directamente si no ya veo el tumor como hemos visto en esas fotos que les he mostrado en la broncoscopía rígida, ya estoy viendo yo la alteración, o sea, la estoy visualizando, entonces meto mi pinza, ya sea cocodrilo o dientes de ratón, voy a ese lugar, abro la pinza, agarro y obtengo un pedacito y saco la pinza. Nuevamente vuelvo a meter la pinza, agarro un pedacito y vuelvo. Unos 3 o 4 pedacitos agarro, pongo el formol.
Bien, esa es la biopsia bronquial, donde yo estoy viendo la área y la zona alterada. En cambio, la biopsia transbronquial es una biopsia ciegas porque la idea es obtener muestra, pero no de la vía aérea o de la mucosa del bronquio, sino de muestra del pulmón donde hay también alvéolos, ¿verdad? Entonces, pues, vean, ahí digamos está la supuesta alteración. Yo introduzco con mi broncoscopio, pero no estoy viendo yo la alteración, ¿no? Porque el broncoscopio no llega, porque la lesión es muy periférica. Entonces yo me guío mediante radioscopía o intensificador de imágenes, ¿no? Que es un equipo similar a rayos X que, pues, cuando se aprieta un botón, pues es como si estuviese sacando rayos X, pero se va a ver la imagen en un monitor. Entonces yo me guío con eso para que vaya metiendo mi pinza hacia el lugar y después en el lugar yo abro y luego cierro y obtengo tejido. ¿No? Esa es la biopsia transbronquial, o sea, obtener muestras del parénquima pulmonar a través de un bronquio, ¿no? Entonces, esa biopsia transbronquial también me sirve para infecciones bacterianas, virales, sobre todo para fibrosis pulmonar también, porque se está obteniendo tejido del parénquima pulmonar. Entonces, fíjense, esos son los procedimientos que habitualmente se hacen, ¿no? Entonces, uno, lavado bronquial, que es diferente al lavado bronquioalveolar. Otro es el cepillado bronquial, que es diferente al cepillo protegido. Y luego tenemos la biopsia bronquial, que es diferente a la biopsia transbronquial. Fíjense las indicaciones, ¿no? Si yo quiero, donde más hacemos los procedimientos es para busca de cánceres, ¿no? Entonces, si yo ya veo la lesión de ese tumor, como por ejemplo en esas fotos que les mostré previamente, ¿no? De esos tumores que están invadiendo la luz, pues tranquilamente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo veo el tumor, pues lo primero que tengo que hacer es la biopsia de ese tumor. Después de la biopsia, le sigue hacer el cepillo. Y después del cepillo, recién al último, haces el lavado bronquial, ¿no? Entonces, vean, biopsia, cepillo y lavado bronquial, ¿no? Para hacer diagnóstico de... Las tres cosas se van a hacer a su vez. O sea, vos mientras puedas hacer la mayor cantidad de procedimientos, mejor, ¿verdad? No te vas a conformar con hacer biopsia y chao. Tienes que hacer las tres cosas. Mientras más muestras mandes, más rédito para el diagnóstico. Cuando las lesiones de los tumores son centrales, digamos, ¿no? Al decir centrales, quiere decir que los tumores pues, están cerca del ilio. En ese caso, pues, tienen mayor rendimiento, ¿no? Cuando los tumores están cerca del ilio, cuando están bien periféricos, el rendimiento ya es menos y es variable. Entonces, para diagnóstico de rendimiento, ¿no? Con un rédito de un 55 a un 85%. Cuando es periférica es variable. Entonces, vean, para el cáncer yo hago las tres cosas. Para enfermedades de fibrosis pulmonar, vean, solamente me sirve el lavado bronquialveolar y biopsia. Lo que le idea es obtener muestras del parénquima, ¿verdad? Donde hay alvéolos. Cuando hay infecciones, ¿no? Vean, lo indicado es el lavado bronquialveolar. Y si no puedes hacer eso, le haces un cepillo protegido. Y si no puedes hacer eso, una biopsia transbronquial. ¿No? Le dejas hacer esos estudios. Y si no puedes nada de eso, pues ni modo, lo último que puedes hacer es el lavado bronquial, pero con el rédito de que la muestra es más contaminada, ¿verdad? Y así vean cómo se va haciendo. Si ustedes se acuerdan, hubo una pregunta en el examen. Cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, el diagnóstico era cualitativo. Digo, cuantitativo, ¿no? Se decía qué germen se aísla y cuánto ha crecido, ¿no? Si es de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, 10 a la 3, etc. Y justamente una pregunta, ¿cuál era el valor cuantitativo? ¿No? Y la respuesta era de 10 mayor a la 5. Porque si también se han leído y se fijan de que la muestra, cuando era un lavado bronquioalveolar o un cepillado, la muestra ya era más baja, donde el crecimiento era solamente de 10 mayor a la 3. Mientras más estéril la muestra, menos unidades deformadoras de colonia se necesita, ¿no?
Bien, entonces vean, esos son los procedimientos. Y en cuanto a las terapéuticas, ya les he hablado hace un rato, pues ayuda a intubar a un paciente cuando tiene un traumatismo o patología cervical, cuando se ha broncoaspirado, ¿no? Resolver atelectasias, extracción de cuerpos extraños, dice, pero siempre y cuando la extracción sea bien periférica y sea pequeñita, porque han visto su canal de trabajo del broncoscopio flexible, ya les he dicho que es pues de a lo máximo 3 milímetros, exagerando. En cambio del rígido, pues es 2 centímetros, casi, ¿no? Entonces, por eso el rígido puede pasar tranquilamente los cuerpos extraños. Capaz 2 o 3 trigos, digamos, ¿no? Para así como para que tengan una idea, después no va a poder pasar. Pero algunos por ahí te preguntan, pero el doctor, si saca todo el broncoscopio flexible, pues sería sacar todo el broncoscopio más con la pinza y sacar todo el equipo, pero hay el riesgo de que en las cuerdas vocales el cuerpo extraño se atasque y nuevamente se vuelva a caer, ¿ya? Entonces, el flexible para cuerpos extraños, pues no es el indicado precisamente. Por ahí, si el cuerpo extraño, como hemos hecho una vez aquí, me acuerdo de una señora que se broncoaspiró con una arveja, creo. Pues nos hemos demorado, ¿no? Hemos tenido que destruir la arveja con la pinza, así de a pedacitos, ir sacando y hemos podido sacar casi todo. Después, bueno, le hemos dicho que va a toser y si al toser vas a sacar el resto de lo que le queda, pero hemos podido sacar, ¿no? Pero vean que el rígido es para los cuerpos extraños. Y una indicación terapéutica de flexible es para procedimiento de primera instancia para hemóptisis, ¿no? Lo que estábamos viendo en la clase de teoría. Echas soluciones heladas o con adrenalina o ocluyes ese bronquio para que puedas controlar parcialmente la hemóptisis. Las contraindicaciones en el bronquio flexible son relativas, ¿no? No son contraindicaciones absolutas. Todas estas son las indicaciones relativas, ¿no? O sea que en un paciente asmático puedes hacerle, tienes pero que tú evaluar, ¿no? Si es paciente con asma, hipertensión o es convulsivo, etcétera, tienes que poder evaluar, ¿verdad? Pero siempre a todo paciente tienes que hacerle firmar su consentimiento informado, ¿no? Vos le explicas al paciente y al familiar y le dices, este es el estudio, en esto consta, los riesgos que puede haber son estos, igual aquí le entrego la hojita para que se informe, yo les doy una hoja para que lean, y tienen que firmar. Si el paciente es una contraindicación absoluta, porque vos le vas a hacer un procedimiento sin que él esté de acuerdo, ¿verdad? Ahí estás fregado. Entonces, tiene que firmar el consentimiento, sí o sí. Yo diría que es la principal contraindicación, tanto en el rígido y el flexible, de que sí tiene que firmar. Y pues después las demás son contraindicaciones relativas, ¿no? Siempre hay que preguntar si tiene alguna enfermedad de base, si es diabético, si toma anticoagulantes, si toma alguna medicación para las convulsiones, todo eso porque acuérdense que, por ejemplo, si el paciente está anticoagulado y vos no le has explicado que suspenda su medicación, al hacer la biopsia, pues el paciente puede sangrar y se puede morir, ¿ves? Siempre hay que preguntar todas las enfermedades de base. Y otra cosa, pues antes de que sigamos, no nos alarguemos más, el paciente siempre tiene que estar en ayunas, mínimamente 4 o 6 horas de ayuno. Si le va a hacer en la mañana, que no cene, y si le va a hacer después de almuerzo, solamente puede desayunar algo y después no puede comer más nada, ¿sí? Para evitar la broncoaspiración. Y después, el paciente que le va a hacer el estudio, sí o sí tiene que tener su radiografía de tórax como mínimo, mejor si es una tomografía, y unos laboratorios básicos como mínimo, sobre todo un coagulograma, secuento de plaquetas, TP y KPTT, es lo que sí o sí tienes que tener para hacer el procedimiento. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes de las broncoscopías? Tanto rígida y flexible, insuficiencias respiratorias, neumotórax y sangrado. El neumotórax, al hacer las biopsias, más que todo la biopsia transbronquial, donde te guías con el radioscopio y es una biopsia ciegas, te puede llegar a hacer neumotórax, ¿no? Te puedes vos pasar y perforar el pulmón y hacer un neumotórax. Sangrados también a consecuencia de las biopsias, ¿no? Y insuficiencia respiratoria, obvio, ¿no? Que los pacientes, pues, tanto el que está con anestesia general y el que está con anestesia local y sedación como el flexible, si bien le aportas oxígeno, pues vos al dormir
cualquiera cuando estamos durmiendo, nuestra saturación de oxígeno baja, ¿no? Y si a eso te meten un tubo más en tu pulmón, pues va a bajar más. Y si a eso más te echan soluciones, va a bajar más la saturación, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes son esas tres. Bien, con esto hemos terminado lo que es broncoscopía rígida y flexible. Espero que hayan visto los videos para que se den cuenta cómo son los procedimientos. Pues habitualmente con los alumnos, la gran mayoría con los que he hecho la práctica, los años pasados, han tenido la oportunidad de por lo menos ver el procedimiento como tal, ¿no? Bien, entonces eso es todo en cuanto a lo que es broncoscopía flexible para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta o alguna duda. Doctor, eh, en los cuidados Sí. postoperatorios, ¿qué se le recomienda al doctor, o digo, al paciente, doctor? Ah, ya. Por ejemplo, Bueno, no son cuidados después, postoperatorios, ¿no? Porque no lo estás operando, ¿no? En los cuidados posterior al procedimiento, digamos, ¿no? Pues que al paciente le dices, vas al familiar, lo siguiente, de que no puede comer después de 3 a 4 horas, porque como su garganta está anestesiada, pues entonces puede tener trastornos en la deglución, ¿no? Entonces le dices vos al familiar, uno tiene que venir acompañado siempre el paciente con algún familiar, ¿no? Porque va a salir medio drogado por la anestesia general y también por la sedación que le estamos haciendo. Obviamente tiene que venir acompañado, ¿no? No puede manejar movilidad durante todo ese día, ¿no? Porque más tarde o más noche puede tener, por la misma medicación que ha recibido, puede tener cuadros de que se pueda dormir y puede tener accidentes, ¿no? Entonces, acompañado con un familiar. Dos, después del estudio, no puede comer unas 3 a 4 horas después del estudio, ¿no? Y tiene que comenzar con cosas líquidas y después ya puede ir comiendo algo sólido. No puede manejar durante todo ese día, ¿no? Y otra indicación, pues hay que decirle de que hay que ver cómo está el paciente, hay que indicar, ¿no? Si el paciente empieza posteriormente a tener falta de aire o que se cansa o se fatiga o si le duele el pecho o sobre todo si empieza a escupir sangre y es bastante, tiene que acudir nuevamente urgente al lugar donde se ha hecho el estudio para controlarle, ¿no? A ver si no tiene una complicación que por ahí en el momento del estudio y el momento del alta no se ha evidenciado y que después se puede manifestar. Estas serían las indicaciones que habitualmente, las más frecuentes. Que no coma después de 4 horas acabado el procedimiento, no puede manejar ese día ninguna movilidad, tiene que venir acompañado y decirle de que si le falta el aire o empieza a escupir con sangre o, o la de su pecho, tiene que venir inmediatamente. E incluso también se le advierte de que puede escupir con un poquito de sangre o durante un tiempito, ¿no? Pero no que sea todo el tiempo. Y se le puede decir de que puede hacer fiebre ese día o al día siguiente. Y si hace fiebre ese día y al día siguiente y continúa con fiebre, también tiene que volver, pues porque lamentablemente es el procedimiento, por más que se tomen todas las medidas de seguridad, pues al introducir el broncoscopio puedes inducir de que tenga también un cuadro de infección y capaz tenga una neumonía posterior al procedimiento. Esos son los cuidados principalmente. gracias, doctor. ¿Y se le da algún analgésico, digamos, así Bien. para una... No, no se le da ningún calmante, por lo menos no se le da nada para que tome después, posteriormente. Salvo que se le haya hecho una biopsia y es muy complicado o algo así, le dices, puede tomar un calmante si le duele, pero después, si simplemente una biopsia transbronquial me refiero, ¿no? Pero si después simplemente es un procedimiento simple de lavado, cepillado y la biopsia bronquial ahí, pues no, la verdad, no se da ningún calmante a ninguno de los pacientes. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, entonces espero que les sirva y que vean esos videos para que vean cómo es el procedimiento. Bueno, entonces con esto terminamos ya esta práctica de esta primera parte, que es virtual. La segunda parte, pues me parece que a este paso también va a ser virtual, pero ya se ha confirmado, por si acaso, capaz deban saber, de que la práctica en su segunda parte, digamos, creo que va a ser recién a partir del
después del 20 de septiembre o después del 21, creo. No estoy bien seguro, pero ya han mandado diciendo de que esta semana que viene van a hacer la práctica. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos las prácticas, 2 semanas se suspendieron, verdad? Entonces pues, dijeron que se van a nivelar. Nosotros no hemos suspendido porque hemos quedado mutuo acuerdo que hagamos nomás para no perder tiempo. Entonces, así que esta semana que viene, después creo que 7, después 14. Así que supongo que la segunda parte de estas prácticas la haremos pues después del 21, si no me equivoco. O aunque han dicho después del 24. Porque creo que van a tener receso, ¿no? Supuesto una semana. Sí, sí. Creo que van a tener receso una semana, creo. Si no me equivoco, creo que se va a empezar la segunda parte de estas prácticas a partir del 24 de septiembre, más o menos. Bueno, ya les voy a estar informando. Así que bueno, será hasta que nos volvamos a ver en las prácticas y bueno, no se olviden que esta tarde a las 6 tenemos. Perdón, me a disculpar, justo me salí y se colgó el internet. Una consulta, ¿vamos a volver a dar otra práctica con el doctor? Mm, ya, gracias.